A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Hoy es miércoles 16 de junio, la temperatura en Bogotá es de 17 grados centígrados. Muchas noticias para el día de hoy. Vamos a hablar sobre las últimas informaciones de las autoridades acerca del atentado ayer registrado en la ciudad de Cúcuta con carro bomba y también sobre importantes anuncios del presidente de la República hace algunos instantes en la instalación de la vitrina de ANATO. En segundos vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Con medidas fiscales, el ingreso solidario se extenderá hasta agosto de este año, reveló el presidente Iván Duque. La discusión para lograr su prórroga hasta finales de 2022 comenzará en julio, en el próximo periodo legislativo. El presidente Duque anunció la presentación al Congreso y con mensaje de urgencia de la extensión de los beneficios de la Ley de Turismo. El jefe de Estado también reveló que el 20 de julio iniciará la discusión con consensos para generar los recursos que financien programas sociales hasta 2022. El gobierno nacional anunció medidas para dar con los responsables del atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Una recompensa de hasta 500 millones de pesos y otras iniciativas fueron anunciadas por el presidente de la República. La proyección de crecimiento de la economía colombiana será del 6% en 2021, así quedó establecido en la hoja de ruta de la política fiscal del país que el Ministerio de Hacienda definió para los próximos 10 años. Arranca la etapa 4 y fase 2 del Plan Nacional de Vacunación. Los ciudadanos entre 45 y 49 años con comorbilidades podrán agendar su cita desde hoy hasta el viernes. Luego se vacunará sin cita. El ICETEX abre la segunda etapa de asignación de créditos con subsidios. En la primera campaña, 3.851 estudiantes fueron beneficiados y se busca dar acceso a otros 5.000. Y el 30 de junio vence el plazo para el pago de la prima de servicio a los trabajadores. Quienes incumplan tendrán que pagar una multa de 1 a 500 salarios mínimos legales mensuales. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. En Colombia a las 12 del día, 3 minutos, la noticia más importante, como lo mencionábamos en nuestros titulares, las investigaciones que adelantan las autoridades para establecer a los responsables, capturar a los responsables del atentado que se registró en las últimas horas en la brigada número 30 de la ciudad de Cúcuta, que dejó 36 personas heridas. El presidente de la República, Iván Duque, estuvo en las últimas horas, estuvo anoche en la ciudad de Cúcuta y anunció varias medidas, entre ellas una recompensa de 500 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables de este lamentable hecho terrorista. Aquí la declaración del jefe de Estado. Quiero entonces transmitir las siguientes medidas y acciones de carácter particular frente a este hecho y también las que se van a desarrollar en la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y el departamento de Norte de Santander. En primer lugar, se ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. También se crea una burbuja especial para la búsqueda rápida de los responsables de este crimen. 12 del día, 5 minutos. Carlos Fernando, muy buenas tardes. Y el presidente de la República también se pronunció sobre quiénes serían los responsables de este atentado. Slobodan Daliana, seguidores de Casa de Nariño en línea, tengan buenas tardes. Efectivamente, el jefe de Estado habló sobre la responsabilidad que recaería, de acuerdo con las primeras indagaciones que adelantan las autoridades como la Fiscalía, en cabeza de las disidencias de las FARC y también del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Escuchemos lo que dijo el presidente Iván Duque. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de nuestros soldados que han resultado heridos
en este ataque cobarde y miserable, terrorista, y expresarle también mis deseos a 3 de nuestros hombres que han estado gravemente heridos para que superen estas lesiones. Quiero también expresar con claridad que este es un acto demencial. El terrorismo es el arma del cobarde. Y tenemos en este momento 2 hipótesis que se están trabajando, una asociada con el Gahor 33 y otra asociada con el ELN. El mandatario de los colombianos, Darena, buenas tardes, también hizo anuncios importantes precisamente para avanzar en las investigaciones. Slobodan, muy buenas tardes. Usted lo ha dicho, se va a crear un grupo de criminalística que contará con el apoyo del FBI de los Estados Unidos. Esta, entre otras medidas que el mandatario anunció en esta noche sobre este atentado que se dio en Cúcuta. Se crea un grupo especial de criminalística para hacer toda la investigación y la trazabilidad. Y quiero agradecer también el especial apoyo que le brinda a la Policía Nacional de nuestro país en esta investigación, el FBI de los Estados Unidos, con personal especializado. Finalmente, el presidente de la República también destacó nuevas medidas de seguridad precisamente allí en la ciudad de Cúcuta y también en la zona de frontera. Esto dijo. Vamos a duplicar los puntos de control, de vigilancia, también de requisa y de monitoreo. Hoy tenemos 7 dispuestos en toda el área metropolitana y se va a llevar a 14 también en asistencia militar a nuestra policía para esa tarea. Se va a fortalecer y aumentar rápidamente la red de participación cívica para tener denuncias ciudadanas y pagos también de recompensas de información. Se va a establecer en varios municipios del departamento, particularmente en el Catatumbo, la restricción de parrillero ante fenómenos también sicariales o donde se pueda facilitar el desplazamiento de personas que estén participando en actividades criminales o de terrorismo. Hace algunos minutos se llevó a cabo una declaración a los medios de comunicación por parte del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el ministro de Defensa, Diego Molano, en donde ahondaron en detalles acerca de esas pesquisas, de las investigaciones para determinar la autoría de los responsables, todo lo que ocurrió allí en el atentado terrorista contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Para conocer esos detalles, saludamos a esta hora a Camilo Restrepo. Camilo, muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mire, el ministro de la Defensa, Diego Molano, acaba de reiterar que el acto terrorista que ocurrió anoche o en la tarde de ayer en Cúcuta fue perpetrado por el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN. Y ha dicho textualmente que no quedará impune este hecho y ha pedido que estos responsables, que queden claro que estos responsables y miembros del ELN tienen responsabilidad en estos actos terroristas y no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero, mientras que cometen estos actos atroces contra nuestros soldados y los colombianos, ha dicho el jefe de la cartera de la Defensa. También han dado detalles con el fiscal general de la Nación sobre el hecho ocurrido ayer en horas de la tarde. Si me permite, podemos mirar en la gráfica, según lo han explicado las autoridades, este carro Toyota de Fortuner de color blanco ingresó a las instalaciones del batallón a las 12:32 del mediodía, con, lógicamente, los explosivos en su interior. A las 2 de la tarde y 45 minutos, casi 2 horas después, Carlos, el vehículo lo retiran del parqueadero donde estaba frente al dispensario médico y lo colocan o lo aparquean cerca de la oficina de inteligencia. Si vemos en la siguiente gráfica de estos acontecimientos, a las 2:50 de la tarde sale la persona que cometió este acto terrorista de las instalaciones del batallón, sale caminando, y minutos después, a las 3 de la tarde y 1 minuto, se da la primera explosión del carro bomba. Y se repite 3 minutos más adelante, a las 3 y 4 minutos de la tarde, una segunda detonación dentro del batallón. También vemos las fotografías ahí en esta gráfica que han entregado las autoridades en esta rueda de prensa del acto terrorista perpetrado por el ELN. Hay que señalar, Carlos Álvarez y Slobodan, que el ministro ha reiterado el tema de la recompensa, 500 millones de pesos a quien suministre información que permita esclarecer todos estos hechos, y han dado
2 teléfonos para los ciudadanos se puedan comunicar y entregar información. Son el 314-358-9350 y el 321-394-5367. La recompensa, recordamos, es hasta 500 millones de pesos para quien entregue información y permita esclarecer este lamentable insuceso o este hecho terrorista. Camilo, repitamos por favor los teléfonos donde las personas pueden dar información si saben de los responsables de este atentado. Sí, señor. Los teléfonos son el 314-358-9350 y el 321-394-5367. Pues muchas gracias a Camilo Restrepo por su reporte. Estaremos muy pendientes a nuevos informes de las autoridades sobre este lamentable hecho ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta. Vamos a hacer una pausa. En segundos vamos a hablar también de los anuncios bien importantes del presidente de la República en Anato, antes un mensaje del Pacto Colombia por las Juventudes y en este caso un tema bien interesante, la generación de empleo. En el Pacto Colombia con las Juventudes hablamos de sus preocupaciones en cuanto a empleo. Por eso, tenemos otra buena noticia para ellos. A partir del 1 de julio de 2021 y durante un año, subsidiaremos a las empresas con el 25% del sueldo de los jóvenes entre 18 y 28 años. Esto se traduce en una rápida generación de empleo para que adquieran experiencia y se abran camino en el mundo laboral. Sigamos conversando, tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. Gobierno de Colombia. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 13 minutos en Colombia. Avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Noticia importante, lo decíamos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, participó en la apertura de la vitrina turística de ANATO, que es la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y de Turismo. En este importante evento, el jefe de Estado destacó cómo Colombia ha enfrentado la pandemia por el COVID-19, hizo un recuento de las acciones del gobierno nacional, duplicando la SUSI, también trabajando en los protocolos de bioseguridad y tomando decisiones bien importantes para reactivar la economía nacional. El presidente Carlos Fernando insistió en un tema bien importante y es el tema de la prórroga de los programas sociales del gobierno nacional para ayudar, como lo hemos dicho, a los colombianos más vulnerables. Una de las noticias que les vamos a comentar ahora en minutos aquí en el noticiero El Mediodía en Casa de Nariño en línea, como usted lo indica, ese anuncio inicial del presidente se logró gracias a la gestión y a, como decimos, se echó lápiz, cálculo, medidas fiscales y el gobierno logra los recursos para extender el ingreso solidario hasta el próximo mes de agosto. La discusión de prorrogarlo hasta diciembre, el ingreso solidario para más de 4 millones de colombianos, se hará en el Congreso de la República a partir del 20 de julio. Es decir, el presidente anuncia la extensión del programa ya hasta agosto. Ya hasta agosto hay los recursos, se hace ese ajuste presupuestal y están los recursos para seguir honrando el ingreso solidario para los colombianos. Esto dijo el jefe de Estado allí en Anato. Y me siento en el deber también de compartir lo siguiente. El ingreso solidario está previsto para expirar en el último día de este mes, pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 de julio. Y no podemos dejar a estas familias desguarnecidas en estos recursos necesarios mientras se adelanta ese trámite en el Congreso de la República. Con gestión presupuestal, con eficiencias en el DPS, hoy quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto para que podamos tener este trámite en el Congreso de la República y seguir protegiendo a las familias que tanto lo necesitan. Asimismo, el presidente Iván Duque anunció que le pedirá al Congreso de la República prorrogar la ley de turismo. Recordemos que ha sido uno de los sectores más golpeados por esta coyuntura del COVID-19. De ser así, se prorrogará hasta 2022. Veamos lo que dijo al respecto el jefe de Estado. Nos toca hacer un esfuerzo adicional. Y yo quiero, de manera muy sencilla y elemental, invitar al Congreso de la República, invitar a los alcaldes y a los gobernadores, y al sector privado a que a partir del 20 de julio, con un mensaje de urgencia, podamos sencillamente
extender estos beneficios de la Ley de Turismo al año diciembre de 2022 y hacerlo un único artículo de extender esos beneficios. Pero esa discusión, apreciados amigos y amigas, no viene sola. No viene sola por lo siguiente, porque en nuestro país, nuestras ciudades, nuestros departamentos han visto golpeadas sus finanzas públicas por esta crisis y tenemos que resolverlo. Y resolverlo sin populismo, sin demagogia, con patriotismo. Y yo creo que teniendo en cuenta todo lo que ha sido un proceso complejo en las últimas semanas, hoy tenemos una claridad. Y es que podemos llegar a ese consenso a partir del 20 de julio, donde podamos discutir en el Congreso de la República un mecanismo de estabilización de las finanzas de la nación, apoyando también a los entes territoriales y tener las fuentes sin tocar a ningún ciudadano, ni de las clases más vulnerables, ni de la clase media, y ceñirnos también a principios que ya han sido definidos tanto por el Consejo Gremial como por la ANDI y otras instituciones privadas, que son muy elementales en medidas tan sencillas como parar ese concepto de deducción del ICA en el 50%, tener una sobretasa en renta corporativa, hacer un gran esfuerzo en materia de exención de austeridad fiscal y hacer un esfuerzo adicional para luchar contra la evasión y la elusión. 12 del día, 17 minutos, y como si fuera poco, el presidente también hizo un anuncio importante para Bogotá. Reveló que el gobierno nacional va a realizar la estructuración financiera de la segunda línea del metro de la capital. Veamos lo que dijo el jefe de Estado. Nuestro compromiso con el proyecto Metro de Bogotá. No solamente ya hemos avanzado para que el inicio de obra se dé en los próximos meses con el distrito, sino que además hemos manifestado no solamente que está ese financiamiento del 70%, que además trae consigo el proyecto las troncales adicionales, y hoy tendremos también una reunión con la señora alcaldesa, donde también ratificamos nuestro compromiso para estructurar el proyecto de la segunda línea de la ciudad, que significa progreso y transformación de largo plazo. Y justamente vamos allí a Corferias, aquí en Bogotá, en el centro Nariño, en donde nuestra compañera Liliana González se encuentra con una invitada muy especial, la presidenta de ANATO, la doctora Paula Cortés, para hablar acerca de estos importantes anuncios que el jefe de Estado ha desplegado en la mañana de hoy. Liliana, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Los saludo desde las instalaciones de Corferias, donde hoy se da apertura a la 40ª vitrina de ANATO. Esta es una plataforma importante para la promoción de las regiones y del país. En esta oportunidad entrevistamos a Paula Cortés, presidenta ejecutiva de ANATO, quien nos explicará un poco más en qué consiste esta versión de ANATO. Bueno, esta versión número 40 de la vitrina turística es realmente la vitrina de la esperanza, de la reactivación. En este momento todos los actores del sector turístico, agencias de viajes, hoteleros, aerolíneas, restaurantes, todos nos vamos a reunir durante estos 3 días a hacer negocios después de haber tenido más de 7 meses de total inactividad y pues unos 14, 12 meses de pandemia. Tenemos Argentina como país invitado de honor, que ha sido un país que le ha apostado al sector turístico en esta oportunidad con la vitrina turística, y Bogotá y Cundinamarca como destino nacional invitado de honor. Tenemos más de 10 países, delegaciones que vienen en representación de agencias de viajes a vender sus productos turísticos, y nosotros por supuesto también a vender todas las regiones de nuestro país con el apoyo del Gobierno Nacional, de Fontur, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Todas las regiones del país, los departamentos, los municipios van a traer su muestra turística, cultural, para poder venderla en esta versión de la vitrina. Hay que
que recordar que esta vitrina es profesional, no es abierta al público, esto es del sector privado, únicamente para el sector que trabaja directamente con el turismo en Colombia a nivel nacional e internacional. Es importante contarles que la primera versión de Anato se realizó en el año 1982 y hoy Corferias abre sus puertas para este gran evento hasta el próximo 18 de junio. Cabe recordar que esto es un evento cerrado en el que participan solamente los miembros del sector hotelero, en donde están las agencias de viajes, las agencias hoteleras, los cruceros, entre otros. Para quienes quieran formalizar sus citas de negocios pueden hacerlo a través del link Agenda su cita de la página de Anato. Informó para Casa de Nariño en línea Liliana González. Gracias, Liliana, por esta información allí desde Corferias, con todas estas medidas y beneficios para el sector turístico colombiano. 12 del día, 22 minutos, y otra noticia económica importante para destacar: el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, socializó el marco fiscal de mediano plazo, es decir, la ruta económica del país que tomará en los próximos años. Veamos el reporte de Gerson Beltrán. Las expectativas por el financiamiento de programas sociales y reactivación económica del país continúa. Es por eso que el Gobierno Nacional definió la guía de la política fiscal para los próximos 10 años, que detalla la perspectiva sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y fiscales del país. En síntesis, esta estrategia fiscal y de crecimiento va a contribuir a una estabilidad en la problemática social, una estabilidad social que es indispensable para el crecimiento, a una estabilidad económica con reactivación y a una estabilidad en lo fiscal. La estabilidad social, la estabilidad fiscal y la estabilidad del crecimiento de la economía colombiana son el punto, el nodo central, la esencia, el almendrón de este marco fiscal de mediano plazo 2021. Así las cosas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estima que el crecimiento económico del país en 2021 se ubique en 6%, mientras que para este año se mantendría la meta de déficit fiscal en 8,6% del PIB. También para 2021 se proyectan necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional por 134 billones de pesos, compuestas por un déficit a financiar de 95,7 billones de pesos, amortizaciones por 18,9 billones de pesos y pago de obligaciones por 8,6 billones de pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó que una economía dinámica, una política fiscal responsable, cimentada en mayores ingresos y menores gastos, y una clase media fortalecida constituirán conjuntamente un triángulo virtuoso para el desarrollo del país. Finalmente, agregó que en el frente fiscal un componente importante de la estrategia está asociado al fortalecimiento de la regla fiscal a través de la inclusión de objetivos explícitos para la deuda del gobierno. 12 del día, 23 minutos. Gracias a Gerson por el reporte. Vamos a hablar en segundos del Plan Nacional de Vacunación. Antes veamos este mensaje del Pacto de Colombia con las Juventudes, una iniciativa bien importante, el crédito joven para proyectos agropecuarios. En el Pacto Colombia con las Juventudes hablamos sobre la importancia del agro y pensando en cómo ayudar para hacer realidad todas esas ideas brillantes e innovadoras que tienen los jóvenes, lanzamos el Crédito Joven, un apoyo para estudiantes de último semestre y recién egresados que están emprendiendo proyectos agropecuarios o agroindustriales, con tasas preferenciales y fácil acceso a través del Banco Agrario. Sigamos conversando, tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. Gobierno de Colombia. El trino del día. $12.25, trino del día, noticias de la salud. Daliana con el Plan Nacional de Vacunación. Eslogan, sí, esta vez desde MinSalud, que nos hacen un anuncio muy importante. Es que iniciamos la fase 2, etapa número 4. En la Presidencia de la República, @Infopresidencia, su cuenta oficial en Twitter, nos dicen: avanza el Plan Nacional de Vacunación. Los colombianos de entre 45 y 49 años se podrán vacunar sin cita a partir del sábado 19 de junio. Numeral, vacunémonos. Toca alistar el brazo, querido Slobodan. Sí, señor, nos toca ya
Alistar el brazo, como usted dice. Ajá. Muy buenas noticias para Excelente. todos los colombianos. Vemos la celeridad con la que está avanzando este Plan Nacional de Vacunación para cobijar justamente a toda la población y llegar a esa inmunización de rebaño que tanto ha querido el gobierno nacional a finales del año. Veamos el reporte, la nota de Carolina Cuellar. El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el inicio de la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación con la apertura de la etapa 4. Iniciamos esta etapa en la cual vamos a buscar generar amplia cobertura de la población más joven de Colombia con la vacunación masiva y extensiva para todos los colombianos. Esta etapa incluye a la población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida de aseguramiento en la modalidad intramural, el personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad, el personal de la Fiscalía General de la Nación dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en las celdas transitorias a cargo de la entidad, los bomberos de Colombia, los socorristas de la Cruz Roja Colombiana, los socorristas de la Defensa Civil, los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales, los controladores aéreos, los bomberos aeronáuticos y los pilotos y auxiliares de vuelos internacionales. Esto lo deben atender todas las EPS e IPS de departamentos y distritos y municipios a nivel nacional. Esta decisión fue tomada por el Comité Asesor de Vacunación el día de ayer. Esta nueva apertura denota un paso importante en el marco del avance de Colombia hacia el objetivo del Plan Nacional de Vacunación de inmunizar al 70% de la población. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Noticias de la diplomacia colombiana de nuestra vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien culminó su mini gira por Europa y el último encuentro lo sostuvo con su homóloga de España, Arantxa González Laya. El objetivo de esta reunión es estrechar las relaciones bilaterales entre ambos países. Veamos la nota de Paola Beltrán. La vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, concluyó su visita a España, en la que se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de esa nación europea, Arantxa González Laya, y con miembros del Congreso de los Diputados, con quienes habló sobre la inversión bilateral, la generación de empleo y la cooperación en materia cultural. Bueno, pues hemos desarrollado acá realmente una serie de reuniones muy importantes que tenía organizada nuestro embajador Guillermo Plata. Las dos más importantes las hemos cumplido a satisfacción. Una reunión fundamental con la canciller española, una canciller que tiene realmente muy clara la importancia de la relación entre Iberoamérica. No es solamente Colombia y España, no es solamente América Latina y España, es Iberoamérica. Las funcionarias dialogaron sobre la innovación e intercambio científico, tecnológico y educativo, dado que España es el segundo lugar más atractivo para los estudiantes colombianos que salen al exterior. Hemos hablado muchísimos temas, la cooperación entre nuestros dos países, la oportunidad de fortalecer la integración, las posibilidades de apostarle a fondo a la reactivación económica que genere empleos en Colombia, en España, que promueva más inversiones de España hacia Colombia. Hemos hablado de nuestro acuerdo de doble tributación, de los acuerdos de protección de inversiones recíprocas, de la presencia de empresas españolas en el sector de la infraestructura en distintos campos. Al término de su visita de trabajo, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez participó en el lanzamiento del afiche de la Feria del Libro de Madrid, de la cual Colombia es invitada de honor, y tendrá lugar del 10 al 26 de septiembre próximo en el Parque del Retiro de Madrid. Servicio al ciudadano. $12.29, noticias del servicio al ciudadano las tiene el ICETEX, que abre una segunda etapa de asignación de créditos con subsidios. Veamos el reporte de Natalia Dávila. Hasta el próximo 10 de julio, estudiantes en programas de pregrado podrán acceder a la segunda etapa de créditos educativos a largo plazo con subsidios de interés y de sostenimiento. Así lo anunció el ICETEX como parte de la campaña Impulsatón, que permitirá completar la asignación de 9.000 créditos subsidiados previstos para estudiantes de bajos recursos. ¿Qué significan los créditos de largo plazo?
que la mayor parte o la totalidad del crédito se paga una vez finalicen los estudios, pero reciben este importante apoyo del presupuesto general de la Nación, que les reconoce la tasa de interés, el subsidio de sostenimiento y la condonación. Estas líneas, particularmente, están diseñadas para jóvenes de departamentos que hacen parte de nuestra convocatoria Más Colombiano que Nunca: Guajira, Arauca, Vaupés, Bichada, Amazonas, Nariño, Chocó. El pasado 29 de mayo se cerró la primera etapa de asignación de créditos educativos subsidiados, donde 3.851 estudiantes se postularon y sus créditos están en estudio, quedando 5.149 créditos educativos para asignar en esta segunda etapa. Está dirigida a jóvenes de todo el territorio nacional que tengan condiciones de vulnerabilidad, evaluados por la encuesta SISBEN 4 en los niveles A, B y C hasta el C7, que apliquen a los créditos de largo plazo. La Impulsatón se enfoca en los estudiantes que soliciten su crédito para pregrado y cumplan los requisitos para las líneas de largo plazo de financiación, como programa Tú Eliges 0%, Tú Eliges 25%, Más Colombiano que Nunca, Fondo de Garantías Codeudor, Talento de mi Territorio y el programa Protección Constitucional. 12 del día, 31 minutos, tiempo para actualizar las noticias aquí en Casa de Nariño en línea. El presidente Duque anunció la estructuración financiera para la segunda línea del Metro de Bogotá y reitera la importancia de la reactivación segura de la ciudad y de todo Cundinamarca. Colombia y España estrechan relaciones bilaterales, así se confirmó luego del encuentro de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez con la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González Lancha. La ministra de Cultura, Angélica Mayolo, acompañó la reapertura segura de los teatros de la compañía Cine Colombia, luego de su cierre por la pandemia. 25 billones de pesos destinó el Fondo Nacional de Garantías para créditos en Colombia, de los cuales 18,1 billones de pesos son para micro y pequeñas empresas. Casa de Nariño en línea. 12:33, antes de la pausa, hablar sobre 12 decisiones que ocurrieron en el Congreso de la República. Carlos Fernando Galeana, en último debate, 2 leyes fundamentales. La primera, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores, asesinos de niños, niñas y adolescentes en el país. Es la ley reglamentaria de esta reforma constitucional que luego de muchos años fue aprobada por el Congreso de la República finalmente a final del año pasado. Y esta es la reglamentación como tal que ya fue aprobada. Así es, Carlitos. En total fueron 67 senadores los que estuvieron a favor. Esta ley pasará ahora a sanción presidencial. 14 estuvieron en contra, pero son muchas las voces a favor de esta ley que la había prometido el presidente Iván Duque. Por este lado vemos a Daniel Palacios, ministro del Interior, que a través de su cuenta en Twitter puso lo siguiente: gran noticia en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cumple el presidente Iván Duque promesa de campaña. Reglamentación de prisión perpetua pasa a sanción presidencial. Agradecemos a bancadas de Congreso su apoyo, un mensaje contundente contra los criminales. Y la otra iniciativa tiene que ver, Carlos Fernando, con la ley de estatutaria de administración de justicia. Una ley muy importante que le da fortaleza, le da dientes a la administración de justicia en Colombia y que fue el resultado también la aprobación ya en última instancia en la plenaria del Senado, 68 votos a favor, 15 en contra, y que unifica textos que habían sido presentados en forma individual. El Ministerio de Justicia había presentado hace unos meses un texto en esta reforma a la justicia para unos cambios fundamentales en la administración de la justicia en Colombia, al igual que el Consejo Superior de la Judicatura. El ministro Wilson Ruiz asegura que con esta ley, con esta reforma, se establece la equidad de género, igualmente ofrecerá garantías para el acceso a la rama por méritos y también pues se viabiliza ese crédito que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, anunció en enero para todo el sector de la justicia del país. 12 del día, 35 minutos, hacemos una pausa, ya vienen las soluciones no agresiones y la entrevista del día con un invitado muy importante hablando de la reactivación de la economía de nuestro país. En segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. ¿Has oído hablar de los superalimentos? Son esos productos de propiedades extraordinarias. Y ¿sabes lo mejor? Hay un superalimento que siempre ha estado contigo y que puedes consumir muchas veces al día. ¿En serio? ¿Cuál es?
es la leche y sus derivados. ¡Súper! Ya está en mi nevera. Es fácil de conseguir y lo podemos comer de 1000 maneras. Y cuando la tomas, apoyas al campo y a su gente. ¡Y es delicioso! La leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente. ¿Qué? Por eso desde ahora puedes hacer lo que recomiendan los expertos. Come 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano para recibir todos sus beneficios. Proteína que ayuda a crecer y fortalecer los músculos. Energía para estar más activos todo el día. Y calcio que ayuda a desarrollar y mantener los huesos y dientes sanos. Leche en polvo, yogur, queso. Incluye más lácteos en tus preparaciones favoritas. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. El partido contra el COVID no ha terminado, pero ahora, con la vacuna, tenemos un refuerzo muy importante que nos ayudará a ganar este partido. Pero tu participación es fundamental. Ese jugador número 12 que normalmente está en estas tribunas es muy importante para que juntos logremos derrotar a este duro rival. Y para mejorar la estrategia frente a este coronavirus, he traído unos amigos que nos ayudarán a mejorar la táctica. Víctor, ¿cómo enfrentar a este rival en el área? Bueno, vamos a evitar las aglomeraciones, como lo hacía yo cuando jugaba fútbol profesional y cuando yo estaba en el área. Yo evitaba todas las aglomeraciones con los defensas y me les movía bien para poder hacer un gol. Así se lo quiero hacer al coronavirus y ustedes también. Ricaurte, ¿cómo organizamos el medio campo para generar ataque? Primero nos lavamos las manos, ponemos el balón en el piso y mantenemos una distancia prudente del rival. A partir de ahí distribuimos la pelota para jugar en equipo. René, ¿cómo evitamos que un gol del rival nos elimine? Colocándonos bien el tapaboca, no manipulándolo de esta manera, ni bajándolo acá, ni subiéndolo acá, ni para dormir tampoco. Juan Pablo, ¿cómo anotamos el gol de la victoria? Yo siempre he creído que la mejor defensa es el ataque, por eso los invito a todos a que se vacunen. Con la vacuna podremos combatir este coronavirus. Vamos a cuidarnos, el autocuidado es importante, así le ganamos todos juntos al coronavirus. Unidos llegaremos a la final y seremos campeones de la vida. Actualiza tus datos en la EPS, da el primer paso. Unidos. Gobernación de Antioquia. Este es un país que le apuesta a las soluciones y no más a las agresiones. Soluciones, no agresiones. Doce del día, 38 minutos, soluciones no agresiones de Aliana, nuestra sección diaria para desmentir la cantidad de desinformaciones que hay en las redes sociales, las fake news. Así es, Slobodan, esta vez desde el Departamento Nacional de Planeación. Como sabemos, desde allí se dirigen muchas de las ayudas sociales a la población más vulnerable. Es por esto que hoy hacen el siguiente llamado desde @DNP Colombia. No se deje engañar, los trámites del Sisbén son gratuitos y no requieren intermediarios. No entregue dinero ni confíe sus datos a personas o páginas fraudulentas. Para solicitar la encuesta gratuita debe acercarse o comunicarse con la oficina del Sisbén del municipio en el que vive. Ya saben, no, el Sisbén es totalmente gratuito, ustedes hacen parte de esas bases de datos, quiénes son los beneficiarios pues de esto. Mire, información importante, los trámites del Sisbén son gratuitos, no requieren intermediarios, ya nos lo decía en el trino el Departamento Nacional de Planeación. No entregue platica. No, ni se deje engañar, y especialmente este tema del Sisbén sí que es recurrente, ese intento de estafa en las redes, que le piden plata, yo le ayudo, yo lo tramito, yo intermedio, y eso es totalmente falso, como dice la chicharra. No podemos dejar la chicharra, por supuesto. De Carlos Fernando. 12:40, en segundos la entrevista del día. Vamos a hablar de reactivación económica con el presidente del Fondo Nacional de Garantías en segundos. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Y la entrevista del día en Casa de Nariño en línea es con el doctor Raúl Buitrago Arias. Él es el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Es la entrevista del día porque Carlos Fernando, el Fondo Nacional de Garantías, desde 2020 ha garantizado recursos por 25 billones de pesos para la aprobación de créditos y pues obviamente aún más a los empresarios en medio de pandemia.
En el entendido del apoyo que se ha otorgado durante este año largo de pandemia para todos los colombianos, para los empresarios, los generadores de empleos, como también para todos los ciudadanos. Pues doctor Buitrago, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes y hagamos un balance de esas acciones que ha hecho el Fondo Nacional de Garantías para apoyar al empresariado colombiano precisamente en esta situación difícil de pandemia. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a usted, a Carlos, a la audiencia. Bueno, pues el Fondo Nacional de Garantías cumple un rol muy importante en esta política de refinanciamiento de la reactivación empresarial de nuestro país. Ya son, como usted lo mencionó, 25 billones de pesos en créditos que hemos respaldado, pero más allá de los créditos respaldados, yo quisiera hacer énfasis en dos cifras. Son 692.000 unidades productivas, desde los trabajadores independientes hasta la gran empresa, que han podido tener acceso al crédito en este periodo tan complejo de la historia económica del país, gracias a la política de respaldo del Fondo Nacional de Garantías diseñada por el presidente Duque, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio. Esas 692.000 unidades productivas han preservado 1.6 millones de empleos directos. Y yo creo que este es el valor más estratégico de la apuesta contracíclica del Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. Permitir que se irrigue crédito a la economía con el propósito de que las empresas continúen desarrollando su actividad económica, contribuyendo también a preservar empleos directos y por supuesto también los empleos indirectos de los proveedores que están relacionados con ese tejido empresarial que acabo de mencionar. Carlos Fernando. Doctor Raúl, el tema de Unidos por Colombia es un programa muy importante que ha venido apoyando a través del Fogafín a los empresarios colombianos. ¿Se va a extender en este año? Sí, Carlos Fernando, muchas gracias por la pregunta. El Fondo Nacional de Garantías, el FNG, va a extender las garantías, que en palabras simples es básicamente el rol de fiador de los empresarios, los trabajadores independientes y los hogares colombianos, desde el 30 de junio del 2021 hasta el 31 de diciembre. Es una señal muy clara del Gobierno Nacional que pone al servicio de los empresarios, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, el patrimonio producto de la capitalización del fondo que en su momento, en el mes de marzo del año pasado, hizo el Gobierno Nacional a través de los decretos de emergencia económica. Con esta extensión del programa Unidos por Colombia, esperamos contribuir a respaldar más de 10 billones de pesos con todos los productos que tenemos en el Fondo Nacional de Garantías, superar las 700.000 empresas que sean beneficiarias de acceso al crédito y superar también los 1.8 millones de empleos directos que habremos contribuido a preservar a través de garantizar la liquidez en nuestra economía para el tejido empresarial colombiano. Doctor Buitrago, ¿qué otros mecanismos tiene el Fondo Nacional de Garantías para respaldar precisamente a los empresarios? Bueno, quisiera contarles que tenemos una línea muy importante que es la línea de capital de trabajo e inversión, que va dirigida a las micro, a las medianas y a las pequeñas empresas. En este segundo semestre van a tener coberturas del 80% para las micro y las pequeñas empresas, coberturas del 70% para las medianas empresas. Contamos también con productos para los trabajadores independientes que no necesariamente tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social, porque entendemos que es uno de los primeros gastos que recortaron en periodo de pandemia. Los acompañamos durante ese periodo de reactivación con garantías que van del orden del 70% de la obligación del crédito, con esa fianza. Y también tenemos un nicho especializado para microfinanzas, para aquellos negocios que están surgiendo, de esos microempresarios que a través de los bancos de nicho son atendidos para poder superar las condiciones tan adversas que se han vivido, pero que ya empezamos justamente a ver que se van generando reemprendimientos que permiten reactivar las actividades empresariales. Ahí las garantías son tanto para microempresarios formales como para microempresarios informales, con coberturas que van del 75% para los formales y del 60% para los informales. ¿Qué es una cobertura, Carlos? Si me lo permiten en 10 segundos para explicarlo. La cobertura es el valor del saldo del crédito por el cual responde el Fondo Nacional de Garantías ante el intermediario financiero. En caso que el deudor falle por alguna razón y no pueda honrar su obligación ante el intermediario financiero, se activan esos porcentajes de cobertura y se cumple o se honra la obligación ante el intermediario financiero, y después el Fondo Nacional de Garantías
genera los acuerdos de pago correspondientes con el empresario para que pueda ponerse al día con sus obligaciones. Pero es muy importante esta figura de la fianza porque permite justamente que se mantenga la liquidez en el tejido empresarial y que las empresas puedan seguir contratando empleados, pagándole a sus proveedores, pagando el arriendo y generando riqueza. Presidente, ¿qué tiene que hacer un empresario o un independiente, como lo acaba usted de mencionar, que quiera acercarse, que quiera adquirir este beneficio del programa Unidos por Colombia, cualquiera de las líneas del Fondo Nacional de Garantías? Carlos Fernando, yo creo que esa pregunta es bien importante porque el trámite ante el Fondo Nacional de Garantías es completamente digital y lo realiza es el banco, la cooperativa o la fintech. No lo tiene que adelantar ni el trabajador independiente, ni el empresario, ni el hogar colombiano si estuviéramos hablando de las garantías para crédito hipotecario. Entonces, ¿qué debe hacer un trabajador independiente, por ejemplo, que necesite un crédito? Se acerca a su intermediario de confianza, al banco, a la cooperativa, a la fintech, hace la solicitud del crédito y en ese momento de la solicitud se evalúa si requiere o no requiere garantía. En caso que la respuesta sea afirmativa, se diligencian los formularios de solicitud de garantía y es el banco, la cooperativa o la fintech la que realiza el trámite de reserva digital ante el Fondo Nacional de Garantías para poder hacer la reserva del cupo y cuando se haga el desembolso mantener en firme la garantía. Muy importante hacer esa aclaración de que el trámite es completamente digital y sin intermediarios, porque ustedes entenderán que en esta época hay algunos avivatos que intentan hacerse pasar por funcionarios públicos diciendo que ellos ayudan a tramitar la garantía. No requieren ningún tramitador los empresarios ni los trabajadores independientes para poder contar con acceso a las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Pues doctor Raúl Buitrago Arias, presidente del Fondo Nacional de Garantías, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en línea y muy importante estos anuncios, Carlos Fernando. Pues sí, porque incluso nos sirve hasta para soluciones, no agresiones. Se lo jodan con esto último que dice el presidente. Lo de los avivatos al final. Los avivatos que están esperando aprovechar la oportunidad. Es totalmente gratuito, no hay intermediarios. A quienes quieran acceder a este beneficio, y como lo explica el presidente Buitrago, son los bancos, las entidades financieras los que hacen el trámite ante el Fondo Nacional de Garantías. Muy buena noticia para el empresariado y para todos los microempresarios del país que representan el 97% del trabajo. Así es. Pues doctor Buitrago, muchas gracias. Gracias a ustedes, Lodovan, gracias a usted, Carlos Fernando, y recordemos que juntos aportamos a la reactivación económica de nuestro país. Muchas gracias a nuestro invitado. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. En noticias de nuestras regiones, desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, nos cuentan cómo ha sido la afectación en esta temporada de lluvias. Se trata de 540 municipios en 30 departamentos de todo el territorio nacional. Euget Pérez nos informa. De acuerdo con el reporte de la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, en esta temporada de lluvias se han visto afectados 540 municipios en 30 departamentos del país. Al respecto, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres dijo: Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Huila, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Santander y Meta son los 10 departamentos de mayor afectación que se ha tenido en esta primera temporada en el país. 17.000 viviendas se resultaron afectadas, otras 330 han sido totalmente destruidas. Yo resalto y agradezco a todas las entidades de nuestro sistema nacional porque oportunamente cada una dentro de su campo pudieron trabajar. Las mayores afectaciones se dieron por movimientos en masa, luego siguieron las inundaciones, las crecientes súbitas y adicionalmente tuvimos tormentas eléctricas, granizadas y vendavales. Asimismo, el jefe de pronósticos y alertas del IDEAN habló sobre las tormentas tropicales que se han presentado generando precipitaciones. Estamos terminando la primera temporada lluviosa de este 2021, la cual es muy evidente especialmente en los departamentos andinos. Desde mediados de junio y hasta mediados de septiembre o finales de septiembre se espera prevalezca la temporada seca o de menos lluvias de mitad de año.
todavía vamos a estar durante estos días en el territorio nacional supeditado al paso de algunas ondas tropicales, situación que va a favorecer el desarrollo de lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal en varios sectores del territorio colombiano, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia, incluido el piemonte oriental de la Cordillera Oriental. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres mantienen activos los planes de contingencia y las medidas preventivas en las regiones del país. Más noticias del cuidado de nuestro medio ambiente y de las regiones de Colombia. El Ministerio de Hacienda ha desembolsado un crédito por recursos, por 24.000 millones de pesos para que Cor Magdalena, la Corporación Regional del Río Grande de la Magdalena, haga las labores de dragado en el río Magdalena, pero a la altura de Mompox, en el departamento de Bolívar. Vamos a escuchar a Pedro Jurado, el director ejecutivo de Cor Magdalena, haciendo este anuncio. Vamos a hacer realidad el sueño de los pobladores de tantas familias ribereñas, tanto del departamento del Magdalena como del departamento de Bolívar, de volver a navegar en el brazo de Mompox. Han pasado los años y esa solicitud nunca fue atendida. La realidad es que la navegabilidad en el Magdalena cambió y por el brazo de Loba hoy transitan todas las mercancías que hacen su curso río arriba hasta el centro del país y también río abajo, buscando los puertos de Cartagena y de Barranquilla. Pero este gobierno va a hacer realidad ese sueño. Ya fueron aprobados cerca de 24.000 millones de pesos para volver a conectar el brazo de Mompox con el progreso, con el desarrollo, con la oportunidad de un futuro y de un mejor mañana. 12:52, noticia importante, la tiene también el Ministerio de Transporte con un anuncio bien interesante. Dice el trino del Ministerio de Transporte lo siguiente: los transportadores de carga afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, beneficiados con el convenio para vivienda, podrán solicitar la disminución del 3% respecto a la tasa vigente del crédito hipotecario por el plazo de 7 años. Una noticia importante del Ministerio para los transportadores del país. Veamos el mensaje del Ministerio de Transporte precisamente. Adquirí mi vivienda en el 2016 y estaba cancelando mis cuotas y recibí un subsidio por parte del Ministerio de Transporte, el cual está ayudando al gremio transportador tanto en remodelación de equipo de trabajo como en subsidios para vivienda. Como Alberto Uribe, transportador de carga desde hace 20 años, son cientos los propietarios y conductores que han accedido al convenio que el Ministerio de Transporte y el Fondo Nacional del Ahorro crearon con el fin de apoyar a nuestros héroes en la vía a cumplir su sueño de tener vivienda propia. Estoy pagando mi vivienda y gracias a Dios el Ministerio de Transporte me colaboró para que me hicieran un descuento en los intereses. El objetivo de este convenio es subsidiar el 3% de la tasa de interés durante los primeros 7 años del pago de las cuotas del crédito hipotecario. Estoy pagando mi apartamento ya hace un año y desde lo que va corrido de este año, desde enero de para acá, ya se me ve reflejada la tasa de interés en mi factura del crédito, ya que es un beneficio muy bueno para mí, para mi familia. Desde el Ministerio de Transporte somos conscientes que el camino es reactivar y en esa reactivación continuamos enfocando todos nuestros esfuerzos en concretar las diferentes iniciativas y proyectos diseñados para impulsar la economía de nuestros héroes en la vía. El medio ambiente. En Noticias Casa de Nariño en línea. Muy buenas noticias en materia del medio ambiente y es que desde 2012 el IDEAN cuenta con un sistema de monitoreo de bosques y de carbono, lo que permite identificar a todos esos ecosistemas en donde se da la deforestación. Euguet Pérez nos cuenta de qué se trata. Los científicos y el equipo técnico del IDEAN entregan alertas e información permanente y oportuna para controlar y prevenir la deforestación. Asimismo, coordinar acciones que permiten recuperar y proteger los ecosistemas colombianos. Durante el primer trimestre del año 2021, el Gobierno Nacional avanzó en el control de la deforestación en 3 núcleos activos priorizados: Yariz Sur,
y el Camuya en el departamento del Caquetá, y Calamar Miraflores en el departamento de Guaviare. Sobre el tema, la directora del IDEAN nos amplió la información. En torno a la meta de cero deforestación en Colombia, el Gobierno Nacional ha venido fortaleciendo al IDEAN en las tecnologías, en la investigación. El IDEAN cuenta con cerca de 50 científicos, biólogos, ingenieros forestales, estadísticos que permanentemente analizan los bosques. Recordemos que somos un país de bosques altoandinos, la selva amazónica, la selva del Pacífico, los bosques de la alta montaña, los bosques de los morichales, de los bosques riparios. Toda esta información permanentemente la monitoreamos y la analizamos con imágenes de satélite, información, tecnología de punta, procesos validados, transparentes y certificados internacionalmente que están copiando otros países del planeta. Esta información se provee permanentemente mediante boletines de alertas de detección temprana y cifras de deforestación. También con esta información, las autoridades locales, regionales, las autoridades ambientales toman las mejores decisiones en cuanto al cuidado de los bosques y la prevención de la deforestación en Colombia. El Gobierno Nacional sigue avanzando para el fortalecimiento del monitoreo y la respuesta efectiva en pro de la protección de los bosques colombianos y alcanzar la meta de cero deforestación al año 2030. Los deportes. En Noticias Casa de Nariño en línea. 12:55, tiempo para hablar de deportes, precisamente Carlos Fernando con invitado del Ministerio del Deporte. Así es, vamos a establecer contacto en este momento con el director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte, Miguel Acevedo, porque hay una noticia muy importante, lo anunciábamos ayer en nuestra emisión de ayer, y es la iniciativa del modelo educativo flexible. Esto quiere indicar que es una propuesta, un programa del Ministerio del Deporte en concordancia, en coordinación con varias entidades privadas y públicas del sector de la educación para proveer esa formación que le ha hecho falta a nuestros deportistas, a nuestros atletas y que puedan culminar, por ejemplo, sus estudios de bachillerato. Muchas veces había que escoger entre el deporte y el estudio. Hoy estamos con esas dos opciones, que se formen como deportistas, pero también como profesionales. Así es. Don Miguel Acevedo, muy buenas tardes. Bienvenido a Casa de Nariño en línea y hablemos en qué consiste este programa y con qué entidades públicas se ha logrado ese acercamiento para lograr desarrollar el modelo educativo flexible. Pues la verdad, muy contentos. Ayer en una ceremonia liderada por el ministro del Deporte, en conjunto con la Secretaría de Educación de Bogotá y asimismo con el Instituto Distrital de Recreación y el Deporte, teníamos la oportunidad de graduar a estos 29 deportistas, el cual culminaron un año académico de manera flexible, como bien lo dice el programa. ¿En qué consiste? Es un modelo que se le está entregando a los deportistas para que puedan culminar sus estudios secundarios y asimismo puedan llevar a cabo cada uno de sus entrenamientos según la preparación y participación que se encuentren cada uno, ya sean sus fases o sus edades como tal. Director Acevedo, cuéntenos por favor con cuáles entidades públicas y privadas ha trabajado el Ministerio para lograr justamente el éxito de este programa. Nosotros siempre hemos creído totalmente en la formación integral y sabemos que para llegar nosotros a una formación integral, pues es muy importante esa alianza entre el deporte y la academia. Los valores que se adquieren en un escenario deportivo, los valores que se adquieren ya en una competencia, no se adquieren en un aula de clases, y todo lo que se aprende en un aula de clases no se aprende en ningún otro escenario de la vida. Entonces siempre hemos sido muy creyentes y nosotros no solo miramos a nuestros deportistas o a los atletas como unas máquinas de triunfo, traerle medallas al país, sino primero los estamos viendo siempre como seres humanos, sabiendo pues que tienen todo un mundo atrás, tienen familia, tienen esperanzas y tienen también un futuro para construir, no solo a nivel deportivo, sino son personas que tienen mucho que darle al país. Entonces, acá hay varias instituciones, como siempre se lo había repetido en las distintas oportunidades, tanto con el Instituto Distrital, con la Secretaría de Educación, pues se llegó a este modelo flexible, donde siempre se había desarrollado también de manera presencial, siendo pues muy flexible, valga la redundancia, respecto a los días y horas de entrenamiento como ellos. Precisamente tenemos esa duda, ¿este programa se hace en modalidad de alternancia y virtualidad? Sí, señor.
totalmente. La alternanza y una en los entrenamientos y dos también en todo este modelo académico como tal. Y la flexibilidad también a los distintos modelos de tecnología los tuvimos en entrenamientos también, todo el tema de salud mental y también en todos estos modelos educativos. Cuéntenos, ¿este grupo de deportistas va también a Tokio 2021? No, señor. En este modelo que nosotros tenemos distintos deportistas de distintas modalidades deportivas que pertenecen a las federaciones nacionales del país y entonces podremos tener desde juveniles hasta los élites, como es un ejemplo de un boxeador que se encuentra ahorita clasificado a Tokio y se encuentra ahorita en Italia haciendo una preparación con 28 años de edad. Cristian Salcedo, sí, uno de nuestros créditos del boxeo que va a estar en Tokio 2021 en menos de 40 días, comienzan los Juegos Olímpicos. Don Miguel Acevedo, director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte, muchas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por siempre estar atentos del deporte colombiano y Dios los bendiga. Así es, Miguel Acevedo, entonces con esta importante noticia, 29 deportistas de élite, unos, otros no, que están haciendo su preparación para los diferentes eventos deportivos, pues se han graduado de este programa del modelo de educación flexible. Hubo 12 del día, 59 minutos, iba a decir 1 de la tarde. Vamos en segundos con noticias de la cultura para despedirnos. La cultura. En Noticias Casa de Nariño en Línea. Y precisamente la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, acompañó la reapertura de las salas de cine en nuestro país. A esta hora tenemos ya comunicación para ampliar esta noticia con Natalia Dávila. Natalia, buenas tardes. Eslobodan, Carlos Fernando y Daliana, buenas tardes. Pues en efecto, la nueva ministra de Cultura, Angélica Mayolo, en compañía del presidente de Cine Colombia, hicieron un recorrido por las instalaciones de salas de Cine Colombia para dar una reapertura oficial. Con esa reapertura se alcanza el 97% de habilitación de las salas de cine en todo el país. Hicieron este recorrido para verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y de esta manera ayudar a la reactivación económica del sector cultural en todo el territorio nacional. Veamos lo que dijo la nueva ministra de Cultura. Estamos acompañando a Cine Colombia en la apertura de sus salas. Es un ejemplo de reactivación del sector cultural y creativo. Unidos, el sector privado, el gobierno nacional y el distrito de Bogotá, estamos demostrándole al país que es posible recuperar al sector cultural y creativo, recuperar los ingresos y los empleos de sus trabajadores. Los invitamos a que visiten las salas de Cine Colombia, a que reactivemos juntos de manera segura el cine de nuestro país. Es importante recordar que para junio de este año se espera que más de 1.200 nuevas salas de cine entre Cine Colombia y otros agentes externos sean habilitadas. Es por el momento la información que registramos en materia de cultura. Continúen ustedes con más noticias en Casa de Nariño en Línea. Muchas gracias, Natalia, por la información importante de cultura. Y un dato al cierre: en minutos llegarán al país 538.000 dosis, 200 dosis de la vacuna de Pfizer a través del mecanismo bilateral. Una buena noticia, como hemos dicho siempre, para el Plan Nacional de Vacunación. Y mañana llega otro cargamento parecido. Y compañeros, recordemos, ya son 13 millones de personas las que se han vacunado en todo el territorio nacional, de las 17 millones que vamos a alcanzar al cierre de este mes de junio. 538.200 dosis de Pfizer llegará en 5 minutos al país, según las informaciones del Ministerio de Salud. Y con esta noticia nos dejamos. Mañana, como siempre, las citas a las 12 del día con todas las informaciones del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República aquí en Casa de Nariño en Línea. Buena tarde para todos.